Bienvenidos al podcast de Yani Mejía. Es un honor volver a hacerles un video. No se les olvide dejar sus comentarios, cómo le pareció y suscribirse a mi canal para poder seguir compartiendo esta información para ti. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy les traigo una canalización. Hace aproximadamente unos 5 o 6 días llevo teniendo una incomodidad en el cuerpo, en el dormir, quizás algunos de ustedes también. Hoy yo estoy al lunes 3 de febrero, el video va a quedar grabado para el día 4 de febrero, entonces más o menos para que sepamos en el contexto de tiempo que les estoy hablando ahora. A ver, todos sabemos lo que está sucediendo con el tema de Estados Unidos, con Canadá, con México, con la Unión Europea, todo este tipo de cosas que están sucediendo y el pánico y el miedo que nos está provocando. Vamos a hacer un poquito un retroceso de cuando empezamos a sentir este miedo masivo en 2020, cuando empezó la pandemia. ¿Qué sucedió cuando pasó la pandemia? Se generó un miedo, una incertidumbre, y eso de alguna forma hace que toda la persona baje su frecuencia y que seamos muy fáciles de controlar. Es verdad que a mí no me gusta meterme en temas de conspiraciones, de que los Illuminati, de todo lo demás, pero si hay algo que quiero entender dentro de la canalización que hice, porque como muchos saben, yo soy lectora de registros akáshicos y el planeta también se le pueden abrir los registros. Entonces, cuando tú accedes a esa información, esa sensibilidad que todos podemos, comienzas a darte cuenta que hay cosas que nos está mostrando todo este caos y toda esta situación. Entonces, voy a empezar primero para el sentimiento o la emoción que se está viviendo de manera de conciencia colectiva o de manera colectiva, que es el miedo. Vamos a enfocarnos por ahí. El miedo de los inmigrantes, de qué va a pasar con Estados Unidos, que el dólar, que va a subir el precio. Bueno, fíjense que siempre nos controlan con temas económicos. Siempre nos han dado por donde más nos ha dolido, que es el dinero para muchas personas. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Y cuál es mi mensaje de canalización con respecto a lo que está pasando? Y es que este tipo de situación nos va a incomodar tanto, tanto, nos va a apretar tanto, que nos va a llevar a un punto nuevamente de transformación. Es decir, chicos, se nos viene un nuevo despertar de conciencia masivo con todo lo que está pasando. Esto, si lo vemos en esquemas de la no dualidad, sigue siendo perfecto en el mundo de la esencia. Es decir, este año, ¿se acuerdan que lo he dicho en los en vivos aquí? Va a ser un año muy neptuniano y ya entiendo de dónde va a partir Neptuno. Del miedo y del querer cambiar. O del miedo y de dejar de sentirme así. Porque claro, el miedo te va a generar en algunos depresión y en otros ansiedad. Y la incertidumbre igual. Entonces ahora imagínate que todos nuevamente nos están apretando ahí. Nuevamente nos están llevando hacia ese lugar. Nuevamente nos están diciendo, hay control. ¿Qué te quiero pedir o qué te quiero entregar con este mensaje? Que es el mejor momento para trabajar internamente. Es el mejor momento para poder dar el salto cuántico. Es el mejor momento para voltear hacia nosotros, para poder tener cierta resistencia mental ante lo que se viene. Cuando nosotros desarrollemos esa capacidad mental, vamos a empezar a ver todo lo que pasa en Estados Unidos, con el mundo, con el dinero y demás, desde un lugar de quinta dimensión. ¿Y qué significa ver esto desde un lugar de quinta dimensión? Sencillo. Existen 3 dimensiones conocidas, hay muchas más, pero me voy a enfocar solamente en 3. La tercera dimensión, que es la del cuerpo físico, es el inicio del ego, donde están nuestras emociones, nuestro sentir, el cuerpo físico, lo tridimensional. Está la cuarta dimensión, que es cuando empieza el darme cuenta. El despertar de conciencia pertenece a la fase de la cuarta dimensión, que es cuando comienzo
a entender y a darme cuenta de que estoy en un lugar que no me llena, es cuando comienzo a tener la noche más oscura del alma, es cuando comienza esa sed de cambio, esa sed de luchar contra nuestra propia verdad, de entender muchas cosas internas. Y está la quinta dimensión, que es cuando ya lo entiendes todo. Cuando sabes que todo pasa por una razón, cuando entiendes las 7 leyes universales, que ya haré otro video sobre esto, cuando entiendes que todo está unido, de que nada está separado y comienzas a ver la problemática de una oportunidad. ¿Qué pasa? Que yo pensaba que el planeta estaba en cuarta dimensión. Nosotros entramos en cuarta dimensión cuando pasó la pandemia. Nosotros ahora estamos entrando en quinta dimensión. Es decir, ya hemos tenido la gran mayoría un despertar. Ahora necesitamos pulir, expandir ese despertar de conciencia y lo que está pasando ahora nos pide hacerlo. Entonces, ¿cuál es el llamado de todo esto? El trabajo de nuestras heridas de la infancia, del trabajo a encender nuestra luz y ayudar al otro a hacerlo. No importa si eres médico, enfermero, bombero, ama de casa, no importa. Aquí lo importante es entender que el miedo nuevamente nos está llevando a un punto de reflexión y a un punto de partida de una nueva transformación. Entonces, es importante salir un poco de esos problemas, porque esos problemas que están pasando en realidad pertenecen a la tercera dimensión, que nosotros también pertenecemos ahí. Esto no se trata de quitarnos humanidad, sino de entender, ok, ¿hacia dónde me está dirigiendo esta situación? No solamente lo que pasa con Estados Unidos, sino la situación en general. ¿A dónde me están arrastrando las situaciones, la revolución, la incomodidad que tengo hoy? Y cuando comiences a responderte esas preguntas, entenderás que hay un llamado que lleva meses o incluso años ahí. Es decir, el planeta, chicos, chicas, chiques, nos está pidiendo entrar en una quinta dimensión. Todo lo que está sucediendo ahora nos está pidiendo entrar en una quinta dimensión. En la quinta dimensión, como les decía, no hay nada separado. Es entender que el miedo es un punto de transformación, que el caos hace parte del orden. Y cuando logremos entender esto, al ego le hemos dado, como dicen por ahí, un jaque mate. Entonces, ¿qué hacer en estos tiempos? Te preguntarás. ¿Qué conectar en estos tiempos? Con la espiritualidad. Y volvemos a lo mismo. La espiritualidad es una conexión con lo divino. La espiritualidad es una conexión y el alimento del espíritu. El yoga, la meditación, las medicinas sagradas, todo eso son empujones, son conectores, pero no podemos tener o volvernos dependientes netamente de todas estas cosas. ¿Ya? Entonces aquí es importante, chicos, trabajar todo lo que hagamos, ya sea una charla, un curso, una terapia, todo que sea con el trabajo interno. Creo que ahora la guerra, nosotros en el 2020 teníamos una guerra con un virus, ahora tendremos una guerra un poco más vista, un poco más visible con nuestra propia mente. Esta mañana estaba escuchando un video que decía, o que hablaba de una de las leyes universales, como es adentro, es afuera. Esa misma guerra política, esa misma guerra que hay en el mundo, es la misma guerra que tenemos nosotros con nosotros mismos. Entonces, vamos a intentarnos salir un poquito de la Matrix. Vamos a intentar salir un poco de ese contexto de miedo. Y empezar a ver desde tercera persona, ¿qué me quiere decir este caos que está pasando con el mundo? Porque no les voy a negar que yo me llegué a asustar y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con todo, todo lo que está haciendo? Y es importante, chicos, no perder el enfoque. Yo siempre he dicho que cada vez que una persona comienza a hacer un trabajo interno, es probado. Cada vez que tú inicias un proceso de amor propio, personal o espiritual,
siempre pasa algo donde eres medido. La vida te intenta medir para saber qué tanto ha sido tu trabajo y qué tanto ha sido el examen. El despertar de conciencia que tuvimos en la pandemia nuevamente se está mostrando con lo que está pasando ahora. Y es una invitación a nuevamente hacer el examen. Ya es momento que todo lo que hemos leído, a todos los retiros que hemos ido, todas las terapias que hemos dado, todas las herramientas que han tenido incluso las redes sociales nos han dado, es momento de empezarlas a usar. Este es el año de empezar a utilizar esas herramientas. Este es el año del examen. Entonces vuelvo y les digo, el miedo, si lo vemos como un punto de transformación, es nuestro amigo. Pero si lo vemos como el enemigo, va a ser el ancla que se va a quedar ahí durante mucho tiempo, hasta que logremos ver realmente cuál es su función sagrada en nosotros. Entonces yo lo que te digo es, sigue el camino. Todo lo que está pasando es porque nos están probando. La vida nos está probando. Para nosotros saber que estamos por el camino y que hemos hecho bien la tarea, viene el examen. Y el examen es este año, con esto que está pasando con Estados Unidos, con estos tránsitos astrológicos que están un poco movidos, con esto que está pasando en tu casa, con esto que está pasando con tu pareja, con esto que está pasando contigo internamente, son pruebas. ¿Y qué sucede cuando te das cuenta que son pruebas? Eres más consciente, te das cuenta. Entonces, para aquellas personas que están ahora mismo viviendo y ya experimentando el examen de este año, tómate tu tiempo para responder cada pregunta. Tómate tu tiempo para observar cada sombra y cada proceso. Y aquí es importante, y mira que yo no soy religiosa, pero yo creo en Dios. Si tú me preguntas, es el año donde más conectados con Dios tenemos que estar. Nuestra fe tiene que aumentar. Nuestra comunión con nosotros mismos tiene que aumentar. Porque cuando tú tienes fe, la función de la fe es saber que todo lo que estamos viviendo es para un buen fin, porque todo obra para bien. Entonces la invitación es a conectarme con lo sagrado. Y hay que entrar mucho, también va a ser un año muy neptuniano porque va a entrar esta famosa palabra dentro del mundo de la cábala y del esoterismo, que es el misticismo. ¿Y qué es el misticismo? Esa experiencia humana trascendental que se conectan con lo divino, el cual entiende que todo está unido y que somos hijos y conectados con la divinidad. El misticismo en este tiempo tiene que ser protagonista de las conexiones, de los procesos, de los trayectos que vamos a entender para poder darle al miedo, a la incertidumbre de estos tiempos tan complejos, el lugar que se merece. Como es arriba, es abajo. Si lo que está pasando aquí abajo, en la Tierra, nos está pidiendo evolucionar, quiere decir que arriba ya está. Entonces, todo lo que estés viviendo, pasando, conectando, integrando, date la oportunidad de seguir el plan. Y si no tienes un plan, creo que es un gran momento para hacerlo. Y tú te preguntarás, ¿cuál es ese plan? Un poquito de agua. Tú te preguntarás, ¿cuál es ese plan? El plan, si no lo tienes, puedes empezar por preguntarte, ¿qué me gusta? ¿Cómo puedo servir? ¿En qué soy bueno? ¿Cómo mi trabajo y mi estilo de vida puede contribuir al mundo? Ahí te comienzas a dar cuenta de que no importa lo que hagas, toda nuestra alma está destinada a servir. Ama de casa, bombero, la persona que pasea a los perros, todos atribuyen a algo. Y de ti depende desde qué lugar quieres empezar. El plan de tu alma es el plan donde el cuerpo de la materia y el alma se unen para un fin. Y el fin de nuestra alma siempre va a ser con el otro. Por eso nosotros no podemos ser seres que se aíslan. Nosotros nos podemos aislar temporalmente para resolver cosas, pero siempre
de lo que está dentro tiene que ser expresado hacia lo que está afuera, para que tenga sentido. Entonces, calma, sé que hay miedo, hay incertidumbre, hay preocupación, hay comentarios. Calma, porque eso es lo que quieren que suceda. Mucha meditación, mucha unión con Dios, mucha escritura, buscar, tratar de desconectarnos un poco de las noticias y centrarnos en nosotros, hacer el bien, ayudar al otro, sea con una llamada, con un escrito, con una foto, con un video, ayuda al que sea. Ayuda a dar esa luz. Necesitamos más guerreros de la luz para poder contribuir a este cambio. Esto es un llamado a los guerreros de luz para contribuir a ese llamado. Necesitamos que el mundo encienda su luz. Y para conocer nuestra luz tenemos que conocer nuestra oscuridad, la sombra. Lo de la sombra lo puedes ver en el video anterior. Ahí está toda la información de cómo la intento describir para trabajar o dar una herramienta más para trabajar en nosotros. Entonces, somos guerreros de luz, estamos aquí por una razón. Habita toda la emoción que tengas que sentir, habita el miedo, habita todo, pero que no se te olvide el plan. Así que si el mundo se está cayendo, tú ten fe que se cae por una razón. Si el mundo está en caos, tú ten fe que por algo hay caos. Y eso es entrar a una quinta dimensión. Y ahí el miedo se comienza poco a poco a bajar o a ser entendido o integrado. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí, a este punto del video, por tomarte ese espacio para, pues, reflexionarlo. Para mí es un honor, tenía hoy varias sesiones y quería como sacar este espacio de media hora para poder hacerlo. Y es algo que me nace, ya entendí por qué es que no podía dormir, es que no decía, no podía dormir, empezaba a escribir, y me metía en TikTok y yo decía, Dios mío, pero otra vez este miedo ya yo lo había sentido en la pandemia. Y después de meditar, llorar, integrar, decía, no, esto que está pasando va a hacer que la persona, y nosotros las personas, entremos a otro punto de dimensión de la conciencia. Y tengo fe que sí. Y sé que otros compañeros que también se dedican a esto saben que esto está pasando perfectamente. Por eso no señalo ni juzgo lo que está pasando. Porque esto nos va a llevar hacia algo. Recuerda que del caos hay orden. Y sé que encontraremos el orden. Ya está dicho. Ya está dicho. Y bueno, recuerda suscribirte a mi canal. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que esta información sea de mucha ayuda, que tu ansiedad, tu incertidumbre bajen. Y nos vemos en un próximo video. Chicos, les mando un abrazo enorme y gracias por estar y pertenecer a esta comunidad. Un besito. Chao, chao.